Estamos en esta serie, se llama Soteriología, el estudio de la doctrina de la salvación. Hoy es la conferencia número 17. Y vamos a hablar de un tema dentro de lo que estamos hablando, que son los resultados de la salvación. Vamos a hablar de un tema que se llama la santificación. Es una de las doctrinas cristianas, la santificación. Pero primero quiero que hagamos un pequeño panorama de dónde venimos. A ver, perdón. ¿De dónde venimos? Primero hemos hablado en esta serie, la hemos dividido en 3 secciones. La primera la llamamos la necesidad de la salvación. Y hablamos de la necesidad de la salvación porque hemos dicho que al pecar, el hombre quedó separado de Dios y se levantó entre Dios y el hombre una barrera universal. Quiere decir que separa a todos los hombres de Dios y separa a Dios de todos los hombres, una barrera universal. Y vimos que esa barrera universal tiene varios aspectos, como el carácter santo de Dios, la deuda de pecado que el hombre adquirió precisamente al desobedecer, la naturaleza pecaminosa que vino a morar dentro del ser humano, de eso vamos a hablar un poco hoy, la esclavitud satánica bajo la cual el hombre quedó, digamos, por el pecado, y la consecuencia de la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Es decir, que se levantó realmente una gran barrera que el hombre no podía atravesar y que Dios tampoco podía atravesar, porque pues el carácter santo de Dios le impedía tener comunión con un hombre pecador, con un hombre rebelde. Pero vimos también en la segunda parte de esta serie, que lo llamamos la obra de la salvación, de cómo Dios proveyó una respuesta, una solución a ese problema para poder quitar de en medio esa barrera. Y la solución consistió en que Él envió a su propio Hijo a este mundo para realmente salvarnos, redimirnos, para perdonar el pecado de todos nosotros, de la raza humana. Y vimos que esa provisión universal tiene 3 aspectos básicos. Y es que Jesucristo realizó la propiciación, que quiere decir que Jesús al morir satisfizo el carácter de Dios que había sido ofendido por el pecado del hombre. Es decir, Dios exigía una satisfacción por la desobediencia del hombre, pero el hombre no tiene cómo satisfacer realmente a Dios porque quedó en una condición de pecado, desahuciado realmente para poder agradar o satisfacer a Dios. Cristo vino a hacer eso, a satisfacer a Dios en el lugar nuestro, propiciación, pero también vino a realizar la redención, es decir, vino a pagar un precio para libertarnos de la esclavitud en la cual estábamos, y Él pagó el precio que es su propia sangre. Y también Él realizó una muerte sustitutiva, es decir, Él murió en nuestro lugar. Él fue en nuestro lugar a morir en la cruz para poder pagar el precio que había que pagar, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces Cristo vino y se puso en ese lugar nuestro, se puso en el lugar del pecador, y Él fue y murió, llevando nuestros pecados sobre Él, para liberarnos precisamente de la ira de Dios y de la condenación. Así que esto hace que la barrera quede completamente destruida. Ya no hay una barrera que separe al hombre de Dios ni a Dios del hombre. Lo único que separa al hombre de Dios es que el hombre no se quiera acercar a Dios, sencillamente es que no haga el ejercicio de su libre albedrío o su voluntad para buscar a Dios. Es lo único que sigue separando al hombre de Dios, que simplemente el ser humano persista en estar separado de Dios. Y no hay nada que separe al hombre de Dios. Dios ya hizo todo lo que había que hacer para traer al hombre hacia Él. Y eso se llama la reconciliación. La reconciliación es la suma de toda la obra realizada por Cristo en la cruz. Pero vimos también entonces, si estamos en esa tercera parte de este seminario, ya terminando prácticamente, y es los resultados de la salvación. Vimos entonces que lo que hace Cristo en la cruz lo hace por todos los hombres, ¿está claro? Y es un ofrecimiento de Dios para todos los hombres, pero no todos los hombres están disfrutando de eso. ¿Por qué? Porque no todos los hombres han querido realmente recibir esos beneficios, porque solamente se pueden recibir mediante la fe. Así que estos beneficios solo los recibe el creyente en Cristo, el que realmente acepta a Jesucristo por medio de la fe. Y esos beneficios son la justificación, que consiste en que Dios declara justo ante sus ojos a cualquier persona que ponga su fe personal en Jesucristo. Cualquiera que confiese a Jesucristo como su Señor y su Salvador, lo reciba en su corazón
es declarado justo a los ojos de Dios. ¿Quién lo hace? Dios mismo. Dios, que es el juez del universo, lo declara justo. Eso lo llama la justificación. Y en segundo lugar, Dios obviamente extiende su perdón, el perdón de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Es un perdón eterno, es un perdón suficiente, es un perdón completo y absoluto. Es total el perdón que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Y obviamente, pues eso trae también un tercer beneficio, que es la libertad que uno empieza a experimentar como cristiano al conocer la verdad, al saber que uno está justificado a los ojos de Dios, al saber que hemos sido redimidos, al saber que hemos sido perdonados. Eso trae libertad en el alma, en el espíritu, en la mente, en el corazón. Y también hay otro beneficio, que es la regeneración, y es el hecho de que cuando uno acepta a Cristo, lo que sucede es que realmente el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. Eso dice la Escritura, que nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Cristo viene a vivir dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, y eso produce un nacimiento espiritual, es decir, una renovación interior, un nuevo nacimiento en Señor Jesucristo. Es más, Él dijo: nadie que no nazca de nuevo puede entrar en el reino de Dios. O sea, no se puede entrar al cielo si uno primero no ha nacido espiritualmente. No se puede experimentar la realidad del reino de los cielos si uno no ha tenido esa experiencia de nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Y eso sucede cuando uno acepta a Jesucristo en su corazón, en su vida. El Espíritu Santo viene dentro de mi espíritu y le da vida a mi espíritu. Viene la vida de Dios a morar en mí. Y hay un cuarto beneficio, o un beneficio más, un quinto sería, que es la santificación, que es lo que precisamente vamos a ver hoy, la santificación. Veamos lo que dice, allí está, digamos, es una definición muy sencilla de lo que es santificación. Santificación, dice, es el hecho de que una vez que soy puesto en Cristo, oiga esa expresión, puesto en Cristo, soy puesto aparte para siempre como posesión de Dios. Santificación significa que al creer en Jesucristo y al venir Jesucristo a morar en mí, en ese mismo instante yo soy puesto aparte, como una posesión de Dios. Le pertenezco a Dios. Dios es mi dueño. Por eso la Biblia dice que Jesús es mi Señor. Es decir, es mi dueño. Y yo puedo reconocer a Jesús como mi dueño. Ahora, Él no es un dueño o un Señor tirano. Él no es un dueño o un Señor inhumano. Jesús es un dueño y un Señor realmente amoroso, un Señor compasivo. Así que pertenecerle a Él realmente es una bendición muy grande, y saber que yo ahora le pertenezco. El libro de Corintios dice que le pertenecemos en cuerpo, en alma y en el espíritu, que todos nosotros, todo lo que es nuestro ahora es realmente de Él. ¿Por qué? Porque Él nos apartó para Él, nos hizo suyos. ¿Y cómo los hizo suyos? La Biblia dice que lo hizo comprándonos por medio de la sangre de Jesucristo. Hay un ejemplo que siempre me ha gustado, y es que una historia de un niño que él mismo con sus manos había hecho un barquito, ¿cierto? Él había cortado una madera y la había pulido y había hecho un barco muy bonito y le había puesto velas y todo esto, y este niño amaba mucho ese barquito porque pues lo había creado él, ¿cierto? Y un día se fue al mar a jugar con el barquito, etcétera. En un momento determinado él se descuidó un poco y vino una corriente y se fue llevando el barquito y el barquito se fue mar adentro y el niño no lo pudo recuperar y el barquito se perdió, ¿cierto? El niño quedó muy triste, obviamente, porque él amaba esa creación suya. Y pasaron el tiempo y un día cualquiera, él estaba por el centro de la ciudad dando un paseo y vio en una vidriera y vio el barquito, ofreciendo ahí con un precio. El barco estaba ofreciendo una vidriera en la tienda. Entonces él, ¿cómo así? Ese es el barco que yo hice y que a mí se me perdió. Entonces él entró a la tienda y le habló con el tendero y dijo: Señor, ese barco que está ahí exhibido, ese barco es mío, yo lo hice. Y le contó la historia, ¿no? Entonces el dueño dijo: bueno, pues niño, qué pena, pero es que ese barco me lo trajo una persona y me lo vendió, yo pagué por él, ¿sí? Entonces, pues yo no te lo puedo devolver. De todas maneras, pues si quieres, cómpralo, ¿sí? El niño amaba tanto ese barco que dijo: yo lo compro, ¿sí? Pero por favor no se lo venda a nadie, o sea, deme unos días y yo consigo. Y bueno, y se fue y empezó a cortar prados y a lavar carros y a hacer una cantidad de cosas para ganar dinero, hasta que, digamos, pudo reunir lo que ahora costaba su barco y fue y lo compró. ¿Claro? Imagínense, él lo hizo, pero le tocó
comprarlo. Exactamente eso es lo que hizo Dios. Dios nos creó a nosotros, a todos los seres humanos. Somos una creación de Dios, pero la Biblia dice que nos perdimos. Como ese barco nos alejamos de Dios, nos perdimos realmente en el pecado, en la rebeldía contra Dios. Y Dios tuvo que venir por medio de su Hijo a este mundo y tuvo que venir a comprarnos para que seamos de Él nuevamente. Así que somos doblemente de Dios, uno por creación y dos por redención. Así que la santificación consiste en que cuando Dios nos compra, Él nos hace suyos, nos aparta para Él. Ahora somos su posesión, le pertenecemos a Él para siempre. Miren, estas palabras son de Jesús, exactamente. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre, que es mayor que todos, me las dio, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque el Padre y yo uno somos. Son palabras directas de Jesús. Eso da mucha seguridad, ¿no? ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que cuando uno es oveja de Él, uno escucha su voz y uno lo sigue, es decir, le cree a Él y le cree a su palabra. Y que cuando uno le sigue a Él, cuando uno, digamos, es de Él, cuando uno está con Él, Él dice: yo le doy vida eterna y no perecerá jamás. Claro que sí nos vamos a morir, pero Él está diciendo que no vamos a morir eternamente, que vamos a vivir eternamente. Es más, Él dice: yo les doy, dice Jesús, yo les doy vida eterna. Eso es una promesa del Señor Jesucristo y Él cumple lo que promete. Ya nos ha probado sobradamente que Él cumple lo que promete, ¿cierto? Y Él dice que nadie puede arrebatarle a una oveja cuando ya está en su mano. Nadie me la puede arrebatar. Por eso es que la salvación no se puede perder. Para que alguien pierda la salvación, tendría que abrirle la mano a Jesús y arrebatarle a esa persona. ¿Está claro? Esa oveja es imposible. Y es más, no solamente dijo Jesús que nadie lo podría arrebatar a ese cristiano de su mano, sino que tampoco la puede arrebatar de la mano del Padre. O sea que son dos los que nos tienen asidos, agarrados. ¿Y eso quiere decir santificación? Amén. Que somos de Dios, le pertenecemos a Él, y eso es para siempre, una vez y para siempre. Veamos lo que dice este libro de Corintios, versículos 9 y 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, o sea, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores que heredarán el reino de Dios. O sea, Pablo dice: no se equivoquen. Nadie que viva de esta manera o haga estas cosas heredará el reino de Dios. Pregunta: ¿será que un borracho no hereda el reino porque es un borracho? ¿O un homosexual no hereda el reino porque es un homosexual? ¿O un mentiroso no hereda el reino porque es un mentiroso? No. Porque hay muchos borrachos convertidos, hay muchos homosexuales convertidos y hay muchos mentirosos o estafadores convertidos al Señor y han heredado el reino. Entonces, ¿cuál es, digamos, la clave de ese pasaje? Están las primeras palabras, lean ahí. ¿Cómo dice? Los injustos. Los injustos son los que no heredan el reino. Amén. No son los borrachos, los que afeminados, no, son los injustos los que no heredan el reino. ¿Y quiénes son los injustos? Los que no han recibido la justificación. Amén. Los que no han sido declarados justos a los ojos de Dios. Es decir, los que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Porque la única manera como uno llega a ser justo a los ojos de Dios es recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, naciendo de nuevo. Entonces, óigame bien, el problema no es que sean borrachos, homosexuales, ladrones, lo que sea. El problema es que no han recibido a Cristo. En otras palabras, no han sido santificados. Es decir, no le pertenecen al Señor Jesucristo. Déjenme decirle una cosa: la gente no se va a ir al infierno por ser borracho, o por ser adúltero, o por ser asesino, o por ser mentiroso. No, la gente se va a ir al infierno sencillamente por no creer en Jesús.
¿Ya me entienden? Por no aceptar a Jesús. ¿Por qué? Porque ya Jesús murió para perdonar al borracho, perdonar al homosexual, perdonar al asesino. Ya Jesús perdonó los pecados. Entonces, la gente no va al infierno por sus pecados. La gente va al infierno porque no aceptó la salvación. Porque no aceptó el único medio que lo podía llevar al cielo y librarlo del infierno. Que sea homosexual, ladrón, lo que sea, es simplemente ya un resultado de la naturaleza humana. Ahora, no quiero decir que eso sea aceptable o que eso sea bueno o que eso hay que hacerlo, sino que realmente la clave de este pasaje es que Pablo no está hablando ahí de cristianos, sino que Pablo está hablando de los injustos. Ahora, muchos cristianos, y los oigo predicar ese tipo de prédicas, le aplican esto a los cristianos. Entonces le dicen: cristiano, ¿sí? Si tú fornicas, si tú adulteras, si tú eres homosexual, lo que sea, tú no heredarás el reino de los cielos. Un cristiano es alguien que ya heredó el reino de los cielos. Sin embargo, un cristiano puede caer en ese tipo de pecados. Es más, si usted lee claramente el capítulo 5 y 6 de esa epístola a los Corintios, allá en su casa, y le pide al Espíritu Santo que le enseñe, se va a dar cuenta que los cristianos de Corinto estaban en un pecado que era la fornicación. En la iglesia de Corinto había fornicación. ¿Y sabe cómo los saluda Pablo comenzando la epístola? Pablo no les dice: sinvergüenzas fornicarios que se van a ir al infierno. Pablo le dice: santos, llamados a ser santos, en el nombre de Jesús. Pablo los llama santos, a pesar de que en su conducta ellos no estaban, digamos, mostrando una conducta muy pura, muy moral. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que ellos ya son de Dios, ya fueron comprados y ya fueron santificados. Si usted mira el capítulo 5 de Corintios, va a encontrar un caso, se llama un caso de inmoralidad juzgado en la Biblia. ¿Y en qué consistió ese caso? Que en la iglesia de los Corintios había un miembro de esa iglesia que se estaba acostando con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra. Y Pablo supo eso, y Pablo le escribe a los Corintios y le dice: señores, ahí en medio de ustedes hay uno que está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre, y ustedes están tranquilos aceptándolo ahí en la congregación. Todo el mundo: hola hermanito, ¿cómo está? Y muchos sabían en qué andaba el sinvergüenza, y hola hermanito, ¿cómo está? Bendecido hermano, bendecido, ¿cierto? Entonces Pablo les dice: a ustedes debería darles vergüenza tener a esa persona en medio de ustedes. Pero Pablo no dice: ese tipo ya está condenado, ese tipo se va a ir al infierno, ese tipo no va a heredar el reino de los cielos. No, ya era un cristiano, ya era alguien que Dios había comprado para él, pero estaba andando en una conducta. Es más, si usted lee, Pablo ni siquiera le llama pecado a eso, sino Pablo dice: el que tal hecho ha cometido, o el que tal acción ha cometido. Ni siquiera usa la palabra pecado para esa acción. Ahora bien, Pablo dice: yo en mi espíritu ya he juzgado a ese hombre. Claro, porque Pablo es apóstol, y es apóstol, y Pablo había fundado esa iglesia. Pablo tenía autoridad espiritual sobre esa iglesia. Entonces él les dice: reúnanse, y yo me reúno con ustedes en espíritu. Y les dice: y entreguen a ese hombre, a ese cristiano que está en ese pecado de fornicación, entréguenlo a Satanás para que se vaya al infierno. No, dice: entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo dice que ese cristiano se va a condenar en el infierno, sino que va a morir físicamente. Entréganlo a Satanás para destrucción de la carne, o sea, muerte física, para que su espíritu, que ya es de Dios, que le pertenece a Dios, que fue comprado con la sangre de Cristo, vaya al Señor. Esa es una disciplina que se aplica en la iglesia del Señor, y se aplicó en la iglesia en el tiempo de Pablo y de Pedro, y se aplica en la iglesia de Jesucristo. Es decir, un cristiano que insiste en pecar y no se arrepiente, y se le llama la atención y se le dice: oiga hermano, venga aquí, usted hermano está en fornicación, ¿sí? ¿Cómo es eso que usted está en fornicación? O sea, hay que llamar a ese hermano, llamarlo al orden, llamarlo a que se arrepiente y que cambie la conducta. Y la Biblia dice que si ese cristiano insiste, digamos, en su pecado, entonces se le eche de la iglesia, se le diga: fuera, se va de la iglesia. No se va para el infierno, se va de la iglesia, se le eche como una disciplina, ¿está claro? Y eso fue lo que los corintios hicieron.
Llamaron a este cristiano al orden y le dijeron, hermano, el apóstol Pablo dijo que lo entreguemos a usted a Satanás. Y nos dijo que chao con usted, que no tengamos comunión con usted. Porque Pablo les dice, yo les he escrito a ustedes que no se junten con los fornicarios, que no se junten con los adúlteros, que no se junten con los mentirosos, pero no les estoy hablando de la gente del mundo, les dice, porque si no, pues tendríamos que no juntarse con nadie. Dice, les estoy diciendo es que no se junten con ningún cristiano que ande en ese tipo de conducta. O sea, una forma de llamarle la atención a mi hermano, una forma de hacerlo consciente de su pecado, no es ir a chonchorearlo. Si yo sé que está en fornicación, yo le decía, ay hermanito, bienvenido, en decirle, no, yo le voy a decir, hermano, usted está en un pecado, usted está en un problema, en el nombre de Jesús, yo le pido que usted deje ese pecado. Me ha tocado hacerlo con cantidad de personas en la iglesia. Obviamente yo lo hago particularmente, ¿cierto? No vengo aquí a decir, hermanos, ¿cómo les parece que fulano de tal? Y usted no se imagina la cantidad de pecados que a menudo hay en una iglesia y la cantidad de conductas que hay de las personas en la iglesia. Usted no se imagina la cantidad de cosas que hay, que los pastores tenemos que, digamos, enterarnos y manejar, y la cantidad de situaciones, pero no hacemos eso público. Eso se hace público únicamente cuando la persona, uno le ha llamado la atención en privado, uno le ha dicho en privado, y la persona se mantiene en su pecado. Entonces la Biblia dice que uno venga con líderes de la iglesia y le diga, mire, estos líderes son testigos, usted anda en fornicación, arrepiéntase de eso, vuélvase atrás de eso, renuncia a ese pecado. Y si la persona insiste, entonces dice que ahí sí se haga público, ¿claro? Que se le exponga ante la iglesia, y toda la iglesia le dice, afuera. Eso es una disciplina. ¿Para qué? ¿Para que la persona se vaya al infierno? No. Para que la persona se avergüence, ¿está claro? Y la persona caiga en cuenta del pecado tan tenaz que está cometiendo, ¿está claro? Para que despierte, para que abra los ojos. Y entonces, gracias, y entonces realmente, digamos, cambie la conducta. ¿Entendemos eso? Así que había un cristiano corintio que estaba en esas, ajustándose con la madrastra y feliz, y nada pasaba. Pues Pablo dice, échenlo por fuera y entréguenselo a Satanás, o sea, para que Satanás lo mate, le quite la vida de la carne. Es mejor irse a perfumar el cielo que estar acá hediendo azufre y dando un mal testimonio en el nombre de Jesús. Pero ¿saben qué pasó? Si usted lee la segunda epístola de Corintios, usted va a encontrar que ese hombre, después de que lo echaron de la iglesia, se arrepintió, dejó su pecado y vino nuevamente. Realmente no vino, sino que Pablo les escribe y les dice, ahora vayan ustedes y búsquenlo, ¿cierto? Abrácenlo, mímenlo y tráiganlo otra vez a la congregación. Noten eso. Y Pablo era un apóstol. Pablo no decía simplemente como, ya pecó, al infierno ese desgraciado. No, porque Pablo conoce la gracia, Pablo conoce lo que es la sangre de Jesucristo, Pablo conoce lo que es la santificación realmente. Así que muchos hoy que estudian en lugar de Pablo, ya mejor dicho, por menos han matado a la gente. Yo he escuchado predicaciones de que esa hermanita que se pinta y se maquilla, ya se perdió la salvación, ya se va para el infierno. Unas cosas realmente absurdas, porque no conocen realmente la gracia y la santificación. Vuelvo, insisto, la santificación consiste en que una vez que crees en Cristo, eso es inmediato, eres de Dios para siempre. Pero que yo le pertenezca a Dios quiere decir que no voy a fallar. Que yo le pertenezca a Dios quiere decir que ya soy perfecto, que yo no fallo en nada, que yo no cometo el más mínimo pecado. No. Sin embargo, yo sigo siendo de Dios. Amén. Y eso no lo cambia nadie. Nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, el Señor mismo se encarga, evidentemente, ¿cierto?, de santificar a los que Él toma como santos. Y esa es precisamente el proceso de madurez y de disciplina que Dios empieza a aplicarle a los que son suyos, a los que Él ha comprado con la sangre de Jesucristo. Obviamente, Dios no va a dejar simplemente que pequemos abiertamente y ligeramente y alegremente y no va a pasar nada, nos va a disciplinar, nos van a venir problemas. Pues más, nos pueden precisamente en la misma iglesia ponernos disciplina, ¿está claro? Porque ¿qué hace uno con los hijos cuando fallan? Uno los mata, uno le pega un tiro, desgraciado, me falló, lo mato, ¿no? Lo va a mandar a la tumba porque me falló, ¿no? Uno como padre, ¿qué hace? Corrige, y corrige, y corrige, y corrige, y corrige. ¿Qué hace Dios cuando toma un hijo?
Y corrige, y corrige, y corrige, y corrige. Pero muchos predican, Dios toma un hijo, el hijo falla y ¡pum! Dios lanza al infierno. Perdió la salvación. ¿No? Ese no es el Dios de la Biblia. Eso no es lo que la Biblia enseña realmente. Pero muchos en verdad están tomando las cosas con mentalidad humana, no con la revelación de la palabra de Dios. Ahora, noten el versículo siguiente. Noten lo que dice. El versículo 11. Voy a decirlo el primero, ¿está claro? La primera parte. ¿No saben que los quienes? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y hace una lista de la conducta de esos injustos: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Pero luego dice, ¿y esto qué? Y esto era algunos. ¿Entiendes? Esto mismo eran algunos de ustedes, los que están ahí en la iglesia. Yo le pregunto, todos los que estamos aquí, estamos aquí en la iglesia porque nosotros siempre hemos sido buenecitos, porque hemos sido unas santas palomas, unas santas ovejas. No, nosotros somos pecadores y hemos cometido las mismas cosas de la gente que está allá en el mundo, y a veces hasta peores. Pero ¿qué pasó con nosotros? Nos arrepentimos, hubo un cambio. ¿Está claro? En un momento determinado en nuestras vidas buscamos a Dios, buscamos a Jesús y recibimos a Jesús. ¿Precisamente para qué? Para que Él nos salvara, porque nos dimos cuenta que nosotros estábamos en una situación en que no nos podíamos salvar a nosotros mismos, necesitábamos un Salvador, y Él fue cuando encontramos en Cristo esa esperanza de alguien que me salva, de alguien que me limpia mis pecados, alguien que me perdona. Entonces, miren lo que está diciendo aquí el apóstol. Y esto eran tiempo pasado más que, allá han sido ¿qué? Lavados. Oiga, ya han sido lavados. ¿Y han sido qué? Santificados. ¿Y ya han sido qué? Justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Oigan una cosa, cuando Dios toma a una persona para Él, Dios lo lava. ¿Qué quiere decir lo lava? Le limpia y le perdona todos los pecados. Es que si Dios no lo hace, Dios no puede tener contacto con esa persona, porque Dios no puede tener contacto con un pecador. Dios no puede ser papá de un pecador. Entonces, para poderlo convertir en hijo, Dios primero lo tiene que lavar. ¿Y con qué lo lava? ¿Con qué lo limpia? Con lo único que se pueden lavar los pecados, con la sangre de Jesucristo. Oiga bien, pero no solamente la Biblia dice que ya nos lavó, porque eso es para nosotros también, sino que también nos santificó. Es decir, nos toma como una posesión privada de Él, y eso es para siempre. Esas palabras, nos lavó, ya fueron lavados, santificados, están en el tiempo aoristo del verbo, en el griego original en que fue escrito. Y el tiempo aoristo del verbo quiere decir algo que ocurre una vez y para siempre. Ya fueron lavados, quiere decir, ya los lavó y eso es para siempre. Ya los santificó y eso es para siempre. Y ya los justificó y eso es para siempre. Entonces Dios, oiga bien, Dios me lava, me aparta para Él y además me declara justo y perfecto ante sus ojos. Esa es la realidad en la que estamos ahora los cristianos, los creyentes. Ahora, tenemos que creer eso, ¿está claro? Eso puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero está en la Biblia. Y eso puede parecer entonces demasiado fácil. Pero no recibe a Cristo y ya. Claro que sí, es así de fácil. Realmente es así de fácil. Ser salvo es la cosa más fácil que hay. Ir al cielo es la cosa más mamey que hay, realmente, si uno entiende lo que está diciendo la Escritura. ¿Ven? Si uno conoce la verdad. Pero miren, con la santificación pasa algo, y es que algo que puedo llamar los 3 tiempos de la santificación, y es algo que debemos entender. El primer tiempo es en Cristo. En Cristo he sido santificado de una vez y para siempre. Pero otra cosa es en mi experiencia. En mi experiencia, en cierto sentido, diariamente estoy siendo santificado. Y la palabra nos dice que después de la resurrección de los muertos, seré santificado. Recuerden que santificar quiere decir apartar. Miren,
Este florero, por ejemplo, este florero es santo, ¿sabían eso? Es santo. Porque este florero solamente se usa para adornar la iglesia del Señor. Ese florero está apartado para adornar únicamente en la iglesia. O sea, no lo llevamos a un club, no lo llevamos a una discoteca, no se lo prestamos a mi mamá que quiera, entonces mamá le presto el florero. Algo que se aparta es solamente para Dios y para su servicio, en la Biblia se llama santo. ¿De acuerdo? No es necesariamente algo que moralmente es perfecto, sino algo que está apartado para Dios. Por eso le dice que nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados para Dios, aunque moralmente todavía somos perfectos o imperfectos. Somos imperfectos, pero somos santos, porque ya le pertenecemos a Dios. ¿Amén? Por eso Pablo, como le digo, a una iglesia que estaba muy desordenada y en la que había cualquier cantidad de pecados, lo salió diciéndole santos, llamados a ser santos. Ahora, esa santificación, vuelvo e insisto, tiene tres tiempos. Una es cuando yo recibo a Cristo. En el momento en que recibo a Cristo, en ese mismo instante soy santificado. Es decir, soy comprado por la sangre de Cristo y ahora le pertenezco a Dios una vez y para siempre. Por ejemplo, miren lo que dice Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, o sea, la muerte de Cristo en la cruz, ¿hizo qué? ¿A quiénes? ¿Quiénes son los santificados? Nosotros, los cristianos. Ahora bien, oiga lo que dice. Hizo perfectos para siempre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que nos va a hacer perfectos? Que ya nos hizo perfectos. Pero le pregunto, ¿usted se ve perfecto? Perfecto. ¿Usted me ve a mí perfecto? No, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así que ya nos hizo perfectos? Porque eso es el punto de vista de Dios. Eso es para Dios. Para Dios ya somos perfectos. Acuérdese que Dios no vive en el tiempo. Él no tiene que esperar, ¿cuándo será que Freddy va a ser perfecto? No, Dios no vive en el tiempo, Dios vive en el eterno presente, en la eternidad. Entonces Él ya me ve perfecto y ya soy perfecto para Él. ¿Eso qué quiere decir? Que ya Él me acepta. Él me acepta como su hijo. ¿Y saben qué? Que Él me lleva al cielo, precisamente. Porque ya soy perfecto. Me lleva al cielo como un resultado, sencillamente. Pero ¿qué pasa? Yo no soy Dios. Yo no vivo en la eternidad, yo vivo en el tiempo. Yo estoy sujeto al tiempo. Entonces, en mi experiencia, yo no me veo perfecto todavía. Ni se nota la perfección del todo. En mi experiencia, yo apenas estoy caminando hacia esa perfección que Dios dice que ya ve en mí. Así que una cosa es mi santificación posicional. Es decir, porque estoy en Cristo, ya soy perfecto una vez y para siempre. Pero otra es mi santificación experimental, que es algo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es un santo que está en un proceso continuo de santificación. Un cristiano es alguien que Dios ve perfecto, pero que está en un proceso continuo de perfección. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va llevando nos va santificando. ¿Qué quiere decir que nos va santificando? Que el Espíritu Santo va colocando en nosotros cada vez más deseos de realmente agradar a Dios. Amén. Más deseos de obedecer a Dios. El Espíritu Santo obra en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestra voluntad de tal manera que nos va jalando hacia Dios. Va haciendo que vayamos aborreciendo el pecado, va haciendo que cosas que antes amábamos y que son desagradables a Dios, nosotros empecemos realmente a aborrecerlas, a ya no querer tener contacto con eso. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo es el que hace la obra de la santificación. ¿Entendemos eso? No soy yo, no es que yo me proponga y no, yo voy a ser más amoroso este año. Uno de los propósitos del año 2019 es que yo voy a ser más amoroso. Voy a fracasar. Porque en mi propio esfuerzo, en mi propia naturaleza humana, yo no puedo realmente lograr eso. Pero si yo le digo, Señor, hazme más amoroso durante el año 2019, créame que Él lo va a hacer. Y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra, y Él obra en tus experiencias y Él obra también adentro. Y comienza realmente a hacerlo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para formar el carácter de Cristo en nosotros. Yo le pregunto, ¿quién puede
asemejarse al carácter de Cristo, simplemente tratando de hacerlo por sí mismo. Ningún ser humano, no nos perdemos ni en la vuelta de la oreja a Cristo, realmente. Pero el Espíritu Santo sí puede hacerlo. Dentro de nosotros puede ir formando el carácter de Cristo. Eso se llama santificación. Ahora bien, la experimental, Romanos 6:22 dice: mas ahora que han sido ¿qué? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto suyo ¿qué cosa? La santificación, y como fin la vida eterna. Oigan eso, imagínense lo que los cristianos tenemos. Uno, hemos sido libertados. Libertados del pecado, ya somos libres. Dos, le pertenecemos a Dios, somos posesión de Dios, estamos al servicio de Dios. Qué privilegio. Tres, tenemos como fruto la santificación, es decir, ir creciendo, ir madurando en el carácter de Cristo cada vez más mientras estemos en este mundo, en esta vida. Y cuatro, nuestro fin no es el infierno, nuestro fin no es el lago de fuego que arde con azufre, nuestro fin no es la muerte segunda, nuestro fin no es la condenación, nuestro fin es vida eterna, salvación. ¿Tenemos algo que perder? Sinceramente lo tenemos todo ganado, no por nosotros, sino gracias a Jesucristo. Gracias a que le pertenecemos a Él. Gracias a que Él dice: nadie los arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y si Él lo dice, póngale la firma, porque así es. Su palabra es verdad. Pero yo tengo que creer esa verdad. Si yo no creo esa verdad no puede afectar mi vida y no va a haber cambios reales y poderosos en mi interior y en mi mente y en mi corazón y en mi conducta, porque es por la fe que yo puedo recibir realmente esos beneficios. Y el tercer tiempo, la santificación, es la santificación futura. Y es lógico, mire, dice por ejemplo en 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, quiere decir, no todos vamos a morir físicamente. Ahí la palabra dormir es la muerte del cristiano, la muerte del creyente. El sueño, digamos, Dios compara la muerte de un cristiano con el dormir. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, oiga bien, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Cuándo? En un momento. ¿Qué tan rápido? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. ¿Por qué? Porque se tocará la trompeta y ¿qué pasará? Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Note que Pablo está hablando de dos tipos de personas aquí. Dice, los muertos serán resucitados, dice, y nosotros seremos transformados. Pablo está diciendo que va a llegar un momento en que va a haber una generación de cristianos que van a ir al cielo sin pasar por la muerte física, que no van a tener que morir para ir al cielo, sino que van a ir derecho. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a ser eso? Cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, porque está escrito que Cristo va a volver a recoger su iglesia y que va a recoger a su iglesia antes de que comiencen los 7 años de la gran tribulación aquí en la tierra. Cristo va a sacar a su iglesia antes de que vengan los 7 peores años de la historia de la humanidad. En esos 7 años va a reinar un hombre que se llama el Anticristo. En esos 7 años se va a levantar una super iglesia, una super organización religiosa satánica, se llama la Gran Ramera. Y Satanás, dice la Biblia, va a ser arrojado a la tierra y Satanás va a estar en la tierra destruyendo todo a su paso. Y en esos 7 años van a haber maremotos, sismos, terremotos. Es decir, lo que estamos viendo ahora no es nada. Jesús le llamó a lo que estamos viendo ahora, le llamó principio de dolores. Pero él dijo, pero aún no es el fin. O sea que la cosa todavía se va a poner más fea de lo que hemos visto y lo que estamos viendo. Pero antes de que eso pase, Cristo se va a llevar a su iglesia. ¿Y cómo va a ocurrir? Los cristianos que hayan muerto, es decir, Pablo, María, la madre del Señor, Pedro, todos esos que ya murieron, van a ser resucitados ese día. Y si nosotros estamos vivos para el momento del arrebatamiento, nosotros no seremos resucitados porque no hemos muerto.
sino que nosotros, dice, seremos transformados. Es decir, va a ocurrir una transformación en estos cuerpos físicos. De mortales a inmortales. De corruptibles a incorruptibles. Vamos a recibir una transformación en nuestro cuerpo. ¿Cómo le parece? No parece ciencia ficción. Parece que la Biblia lo hubiera escrito Steven Spielberg, pero la escribió el Espíritu Santo. Y eso está puesto allí como palabra de Dios. Y millones de cristianos ni siquiera saben eso. Nunca les han hablado del arrebatamiento. Nunca les han predicado el arrebatamiento. Nunca han visto una Biblia y han encontrado lo del arrebatamiento. No lo saben, no tienen información. Si millones de cristianos no tienen esa información, ¿qué espera el mundo? Usted no va a oír del arrebatamiento en el noticiero Caracol ni en RCN. Ellos no le van a hablar de eso. Pero está en la palabra de Dios, está en la Biblia, y tenemos que estar preparados, porque todo indica que cada día nos estamos acercando más a ese momento del que está hablando Pablo. Les digo un misterio: no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir físicamente, pero todos seremos transformados. Ahora miren esas palabras que usan. Al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Y cómo son resucitados? Incorruptibles, quiere decir con cuerpos que ya no se pueden corromper, y nosotros seremos transformados. Entonces miren lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que sucede realmente? Cuando uno muere, ¿qué pasa? Según la Biblia, cuando uno muere, lo que sucede es que mi alma y mi espíritu, que son las dos dimensiones inmateriales que hay en mí, vuelan al Señor inmediatamente, y el cuerpo queda aquí vacío. El cuerpo no es más que un envase, un cascarón, ¿sí?, donde habita mi espíritu y mi alma. Recuerde que usted es, según la Biblia, usted es un espíritu que tiene un alma, es decir, tiene personalidad, es decir, piensa, siente y actúa. Usted es un espíritu que tiene un alma, pero que habita dentro de un cuerpo. Pero habita dentro de un cuerpo que es temporal, que es corruptible, que es mortal. Ese cuerpo no dura sino 87 años, 90 y pico de años. Por ahí vi un señor ayer montando bicicleta, un francés, ¿cierto? 106 años, y monta en bicicleta. Ya ese realmente lo están buscando como 5 cementerios, tienen boleta de captura ya sobre el señor, en realidad, ¿entienden? Porque un ser humano, pues, de 106 años ya es un récord. O sea, estos cuerpos no están diseñados para vivir tanto, y menos estos cuerpos no están diseñados para ir al cielo. Uno no puede entrar al cielo con este cuerpo. Uno entra al cielo en espíritu y alma, ¿está claro?, dejando el cuerpo, o a menos que Dios le transforme a uno este cuerpo, así, como dice allí, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que va a suceder es que en un momento determinado, cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, supóngase que fuera en este instante el arrebatamiento, ¿sí?, en 5 minutos va a ser el arrebatamiento. ¿Sabe qué sucedería con todos los que estamos aquí, que estamos en Cristo? Que inmediatamente, pero eso es así, fin, hacemos un pestañeo y ya estamos en el cielo. Dice que nos reunimos con Cristo en las nubes. ¿Nos damos cuenta? O sea, eso debe ser todo. Igual que cuando la gente se muere. Va una persona en una bicicleta y llega un carro, ¡pum!, lo atropella y lo mata de una. La persona inmediatamente queda fuera del cuerpo. Y de pronto mira allá y ve, ¿yo por qué estoy ahí? ¿Y por qué estoy aquí? Queda en espíritu y en alma, y el alma y el espíritu tienen una fisonomía, tienen un cuerpo, también es un cuerpo espiritual, y la persona de pronto está viendo su cuerpo allá y dice, ¿y ese por qué parece a mí? ¿Por qué es mi bicicleta? Y de pronto te das cuenta, ahí me morí. O sea, la muerte a veces llega y te agarra así. El arrebatamiento nos va a agarrar así, en un abrir y cerrar. Digamos que llegó ahorita el arrebatamiento, ¿saben qué va a pasar? Que sufrimos una transformación espiritual sobrenatural, la hace Dios, en una milésima de segundo. Y toda la ropa queda aquí. Y los zapatos, es decir, si entrara una persona, sucedió el arrebatamiento, ¿cierto? Y entró una persona allá al frente, que no es un cristiano. Dijo, ve qué raro, en esa iglesia dejaron la puerta abierta. Llega y entra, ¿saben qué va a encontrar? Toda la ropa nuestra, los zapatos, los bastones, ¿cómo se llama?
el paraguas, los libros, las carteras, los celulares, todo lo físico, porque uno no se va al cielo con esta ropa, ni con estos zapatos, ni nada. Los lentes, bueno, las señoras que tienen, ¿cómo se llama? Silicona. La silicona por ahí rodando. ¿Se imaginan eso? Eso va a ser increíble, eso va a ser una locura. ¿Se imaginan la persona que está en la cola del supermercado pagando y el cristiano que está delante de esa persona y cuando ¡pum! Se le desaparece porque va a ser así? Avisa, y de pronto hay que la ropa de esa persona que hay, ¿qué pasó? Se desatomizó. ¿Qué explicaciones le va a dar el mundo a eso? Los cristianos tenemos la explicación, está en la palabra de Dios. Cristo se va a llevar a toda su iglesia que esté viva para ese momento y va a resucitar a todos los que estén muertos. Ahora, ¿qué es la resurrección? Pablo está en el cielo, ¿está claro? María, la madre del Señor, está en el cielo, pero está en espíritu y en alma, no están en cuerpo todavía. Ellos no tienen un cuerpo físico, están en espíritu y en alma. La resurrección consiste en que el Señor les entrega un cuerpo nuevo. Su espíritu y su alma vuelven y entran en un cuerpo nuevo, físico, pero un cuerpo muy distinto. Se llama cuerpo glorioso. ¿Amén? Es otro tipo de cuerpo. Es un cuerpo que vamos a tener ojos, manos, pies, nos vamos a reconocer. Claro, yo sé que ella es Andrea, que ella es Nayel, ¿cierto? Yo sé que ella es Rosemary, yo sé que él es Armando. Lo vamos a reconocer y todo, pero vamos a ser físicamente jóvenes. Todas las arrugas, toda la pata de gallina, toda esa cuestión, los gorditos de madre, todo se va a desaparecer. Vamos a estar en cuerpos hermosos y son eternos. Imagínense, eternos. Eso es la resurrección. Nos van a entregar un cuerpo nuevo. ¿Y sabe por qué? Por haber confiado en Jesús, por haber creído en Jesús. Simplemente por haber creído en Jesús. Esa es la esperanza que los cristianos tenemos. La resurrección de entre los muertos o el arrebatamiento en el momento en que el Señor venga a buscar su iglesia. Así que entonces, somos santificados una vez y para siempre en Cristo como una posición eterna. Estamos siendo santificados como un proceso continuo de crecimiento y de maduración y del carácter de Cristo en nosotros, y en el momento de la resurrección seremos santificados para siempre. En otras palabras, al llegar a la muerte, la santificación posicional y la experimental se van a unir y se van a convertir en una realidad. Porque cuando nosotros muramos y vayamos al Señor, el pecado se queda con el cuerpo y mi alma y mi espíritu vuelan libres, completamente limpios, sin ningún contacto con el pecado. Porque ¿quién puede entrar al cielo con pecado? Nadie puede entrar al cielo con pecado. Entonces uno va en su espíritu y en su alma va limpio. ¿Por qué? Porque ya me lavaron. Lo que yo tengo que saber es que espiritualmente yo ya estoy lavado. ¿Entienden lo que quiero decir? En mi espíritu ya no hay pecado. No existe el pecado en mi espíritu. Pero sí existe en mi naturaleza humana, en mi cuerpo existe el pecado. Por eso Pablo dice que él encontró que en los miembros de él había una ley que los llevaba a ser lo malo. Vamos a verlo rápidamente. Mira, la experiencia del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Vamos terminando. Pablo dice en el versículo 5 del capítulo 7 de Romanos: porque mientras estábamos, ¿dónde? En la carne. En la carne. Allí en la carne quiere decir cuando él no era cristiano, claro, cuando él no había nacido todavía del Espíritu, cuando él no había nacido de nuevo, cuando él no había aceptado a Jesús, cuando él era un fariseo, la religión judía, tratando de agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley. Cuando estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas, que eran ¿por qué? Por la ley, obraban ¿dónde? En nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mira lo paradójico. La ley lo que hace es alborotar el pecado, despertar el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa, egoísta, rebelde a Dios, que se rebela contra la ley. No solamente contra la ley de Dios, sino contra cualquier ley. Hay una cosa en nosotros que nos lleva a ser rebeldes a la ley. Así que una persona que quiere cumplir la ley de Dios, lo que va a experimentar es que el pecado se le va a alborotar contra esa ley. Y entre más quiere vivir de acuerdo a ella, más va a encontrar que no puede.
Y esa era la frustración del apóstol Pablo. Cuando él era un fariseo, él vivía de acuerdo a la ley y él quería cumplir la ley de Dios. Él quería hacerlo de corazón. Él se esforzaba por hacerlo, pero él se daba cuenta que fracasaba y fracasaba y fracasaba y fracasaba. Y él no entendía por qué fracaso. Entonces él nos describe, si usted lee Romanos 7 con detenimiento, él dice palabras como estas: porque lo que hago no lo entiendo, porque el bien que quiero hacer no lo hago, en cambio el mal que aborrezco, eso es lo que hago. ¿Cómo queriendo yo hacer el bien resulto haciendo el mal? O sea, él empezó a encontrarse esa dicotomía, esa lucha que hay interna en nosotros los seres humanos. Queremos hacer lo bueno y a veces terminamos haciendo lo malo, porque hay una fuerza interna. Mire lo que Pablo dice, que fue lo que él llegó a descubrir, versículo 17: de manera que ya no soy ¿quién? Yo. ¿Quién hace aquello sino qué? El pecado que mora en mí. Noten que ahora Pablo hace una separación entre él y el pecado. Pablo dice, una cosa soy yo, que quiero agradar a Dios, que quiero hacer lo bueno, que quiero vivir moralmente para Dios, y otra cosa es el pecado que está en mí, que es una fuerza que me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer, y es una fuerza que está en mis miembros. En estos días entrevistaban a un señor que violó y mató y quemó a una niña de 9 años, que la metió en un camión, algo así, la quemó, después de que la había matado y la había abusado de ella. Y cuando lo entrevistaban, el hombre le dijeron, ¿usted está arrepentido? Entonces decía, yo estoy muy arrepentido de lo que hice, ¿sí? Y le dijeron, ¿y usted por qué lo hizo? Y él dijo, sinceramente, yo no sé por qué lo hice eso. Yo no sé. ¿Qué creen que fue lo que lo llevó a él a hacer eso? ¿Solo el demonio? ¿Sí? El demonio le agarró el cuello y dijo, vaya y mate a la niña. No. Su carne, su pecado, su naturaleza pecaminosa que está en sus miembros fue la que lo llevó. Obviamente Satanás asusta. Satanás da la idea. A lo mejor Satanás le dijo, uy, mira cómo está linda esa niña. Uy, cómo será violar a la niña. Cómo será de rico y todo. Satanás tienta. Pero finalmente uno es el que cede. Uno es el que se somete. Por eso Pablo dice en Romanos 6, ustedes ya están muertos al pecado, ya no se sometan al pecado y no sometan sus miembros al pecado. Si ustedes antes sometían sus miembros a la injusticia, ahora sométanlo a Dios. Ahora yo puedo tomar la elección. Créanme una cosa, Satanás se te puede aparecer en persona, y decirte, haz esto, y si tú le dices, no lo hago porque no me da la gana, no te puede obligar. Él solamente te puede tentar que tú lo hagas, pero tú tomas la decisión final. Finalmente es la naturaleza pecaminosa, es el pecado que está en el hombre lo que lo lleva a cometer todas las atrocidades que vemos todos los días. Prenda el noticiero para que usted vea lo que es la naturaleza humana, ¿sí o no? Prende el noticiero entonces. Cogieron a la doctora fulana de tal porque se robó 3.500 millones. ¿Qué llevó a la doctora fulana de tal a robarse los 3.000 millones de pesos? ¿Qué? ¿El pecado? ¿Qué está en ella? ¿Qué cogieron al violador que mató al niño, que lo ahorcó, que lo cocinó? ¿Qué lo llevó a hacer eso? El pecado que está en ese hombre. Que el hombre que mató a su esposa a hachazos y no sé qué, de toda la cuestión. ¿Qué llevó a ese hombre a agarrar a la esposa a hachazos? El pecado que no. Ese es el problema que hay en la raza humana. Y es lo que no queremos reconocer los seres humanos. No queremos reconocer que hay algo muy malo en nosotros, que hay algo que funciona muy mal, algo que realmente necesita de Dios, porque ni la ciencia humana podrá con el pecado del hombre. La psicología no puede resolverlo, la sociología no puede resolverlo, la psiquiatría no puede resolverlo, la medicina no puede resolverlo, la arquitectura y las ingenierías jamás lo podrán resolver. Solo Dios lo puede resolver. Pues, ¿qué quiere Dios que entendamos? Que necesitamos ir a Él para que Él nos lave, nos limpie, nos justifique, nos santifique. No hay otra manera, amén, de luchar contra esa fuerza interna. Pero Pablo lo descubre. Pablo descubre el problema y dice, claro, ahora entiendo, ya no soy yo, sino una fuerza que está dentro de mí, que es ajena a mí. Y dice lo siguiente, el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que
el pecado que mora en mí. Pues a mí me daba risa cuando estudiaba esto, porque decían, me va a pegar un coscorrón de pronto aquí a Andrea. ¡Pah! Y Andrea me va a decir, ay pastor, ¿por qué me pega? Le decía, no fui yo, es el pecado que mora en mí. Sería una buena excusa, ¿cierto? Pero no, la verdad es que es esa. La verdad es que ¿qué es lo que nos lleva a uno a hacer lo malo? El pecado que mora en mí. Pero ¿por qué hago lo malo? Porque finalmente yo me rindo al pecado, me dejo dominar del pecado. Entonces, ¿qué es la esclavitud del pecado? Que el pecado me lleva a hacer lo que yo no quiero porque yo soy un esclavo. Pero ¿qué es un cristiano? Ya no es un esclavo. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene adentro una fuerza superior al pecado. Se llama Cristo, se llama el Espíritu Santo. Entonces el cristiano ahora sí puede decirle al pecado, no tengo por qué obedecerte y no te quiero obedecer porque yo obedezco a Cristo. Pero tomamos esa decisión siempre, no siempre, ¿cierto? A menudo tomamos la decisión equivocada y obedecemos al pecado. Y por eso vamos a ser disciplinados y por eso tenemos que confesarlo y apartarnos, etc. Pablo llega a esta conclusión: miserable de mí, ¿quién me librará? Noten que él no dice qué, sino quién me librará. ¿De este qué? De este cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que Él es el que nos liberta, ¿cierto? Así que oigan esto, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, pregunta, ¿cómo se puede resolver ese problema diario de nuestros pecados diarios? ¿Cómo podemos vivir una vida realmente santa, una vida realmente limpia? ¿Cómo podemos dejar realmente de mentir? ¿Cómo podemos dejar de decir palabrotas? Algunos que se les salen sapos y culebras. Aquí son un libro, aquí son unas alabanzas. Allá en la cara unos borracheros terribles. ¿Cómo podemos hacer para no ir allá a mi computador y a mi televisor a ver pornografía? Aquí en la iglesia, allá en la casa hay pornografía toda hora. ¿Cómo hago para no hacer eso? ¿Cómo hago para empezar a vivir en limpieza? No delante de los hombres, no vive para nada, delante de Dios. ¿Cómo hago para dejar de estar pensando mal a toda hora? ¿Cómo hago para dejar de estar envidiando y criticando y chismeando y juzgando a los demás? ¿Cómo hago para dejar esa porquería? ¿Cómo hago? Yo no puedo. Yo tengo que empezar por reconocer que yo no puedo. No tengo el poder para hacer eso. Tengo que empezar por reconocer que yo necesito un alguien que me ayude. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces yo tengo que ser consciente de que Cristo está dentro de mí. Solo Él puede librarme de mis ataduras, mis pecados, mis maldades, mis malos pensamientos, mi mala conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que Cristo no está muerto. Cristo no está pintado en un cuadro, en una pared. Cristo está vivo. Es lo que tengo que entender. Hasta que yo lo entienda eso, no me corre un velo. Cuando yo descubro que Cristo realmente está vivo, así como descubro, oiga bien, así como descubro esa fuerza oscura dentro de mí que me lleva al pecado, comienzo a descubrir esa otra fuerza, el Espíritu Santo, que me lleva a hacer lo bueno. Y comienzo a tener contacto con el Espíritu Santo y a conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una palomita, ni es un airecito, ni una nubecita, es una persona, es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cuando yo empiezo a descubrir esa realidad, entonces comienzo a saber que hay una fuerza mayor dentro de mí que se llama el Espíritu de Dios. Y esa fuerza contrarresta a la fuerza del pecado. Entonces yo me rindo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me lleva a vivir como un santo, como lo que realmente soy, como lo que Dios dice que yo soy. Amén. Y es por el poder del Espíritu Santo, no hay ninguna otra forma de hacerlo. Ahora, nota esto. La ley superior del Espíritu, Romanos 8:2 dice, porque, oiga esto, ¿la ley de qué? ¿Del Espíritu de qué?
de vida en Cristo Jesús. En otras palabras, la vida de Cristo que está en nosotros se convierte en una ley. Me ha que librado de la ley, del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es lo que me lleva a pecar, a fallar, aún como cristiano. Pero ahora hay otra ley superior en mí, se llama la ley del Espíritu. Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Cristo que está en mí, me libra de esa ley. ¿Ustedes han visto un avión despegar? ¿Han visto un avión grande despegar? ¿Cómo hace esa mole de lata de acero con un motor inmenso? ¿Cómo hace un avión para volar? Como una pluma, como un pájaro. ¿Cómo hace ese aparato tan pesado para volar? Eso era hasta que el hombre descubrió una ley. El hombre conocía la ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? Es una ley que desde el centro de la Tierra chupa todo hacia el centro de la Tierra. Y es lo que nos mantiene pegados a la Tierra. Usted sabía que estamos parados en un globo, ¿cierto? Los chinos están así, miren. Están de cabeza, realmente están de cabeza, porque estamos en una bola, ¿o no? Uno estamos arriba y otro estamos abajo, pero la bola está girando. Hay momentos en que los chinos están de cabeza, de pie, y nosotros estamos de cabeza. Yo le pregunto, ¿cómo hace usted para estar parado en una bola que está girando en el espacio, está girando rotación sobre su propio eje, rotación, y además traslación? Está andando en un elipse, y oígame bien, eso está girando rapidísimo. ¿Cómo hace usted para parar en esa bola y no salir disparado hacia el espacio? Porque cuando usted se pare allá, no hay nada que lo detenga. Aquí no detiene el techo. Si saliéramos volando, pero afuera nada nos detendría. ¿Cómo hace para eso? Porque Dios creó una ley que se llama la ley de la gravedad. Y esa ley mantiene las cosas pegadas a la tierra, amarradas a la tierra. Pero el hombre dijo, yo quiero volar. ¿Cómo hago para volar si esa ley mantiene pegado en la tierra? Pero alguien comenzó a ver los pájaros. Entonces dijo, ¿por qué los pájaros sí vuelan? ¿Por qué la ley de la gravedad no afecta a un pajarito? Tiene que haber otra ley que anula, ¿entiendes eso? Esa ley de la gravedad. Tiene que haber una ley que es superior a la ley de la gravedad y le permite a los pájaros volar. Y el hombre la descubrió, se llama la ley de la aerodinámica, así se llama. Por esa ley es que un avión coge impulso en una rampa y simplemente él coge impulso el avión y se pone en las manos de esa ley y ya esa ley lo levanta como una pluma. Porque la ley de la aerodinámica es superior a la ley de la gravedad, la supera. Hay una ley que supera al poder del pecado que está en nosotros. Se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si uno se somete a esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, uno comienza a vencer al pecado que está en su propia vida. Porque empieza a operar una ley superior, la ley del Espíritu. Y eso está en la Biblia. Pero eso no es teoría. Eso es vivencia, eso es experiencia, eso es realidad. Entonces, cuando usted conscientemente se entrega a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa ley lo comienza a montarse sobre la ley del pecado y de la muerte. Y usted empieza a vivir como un santo, no como un santurrón. No estoy hablando de un fariseo, no estoy hablando de andar fingiendo, estoy hablando de vivir como un santo, como alguien que en público y en privado vive en limpieza. Ahora, no estoy diciendo perfecto, no. Desgraciadamente no podremos ser perfectos en esta vida, pero sí podemos acercarnos a esa perfección, porque sí se puede. ¿Y sabe por qué se puede? Porque todo lo puedo en Cristo. Lo que pasa es que los cristianos de pronto no anhelamos mucho ser santos, ¿sí? Queremos ser sí ricos y famosos, pero no santos, ¿de acuerdo? Queremos ser populares, pero no santos. Queremos estar sanos, pero no santos. ¿Cómo entenderlo?
Si anheláramos las cosas más profundas de la Biblia, si anheláramos las cosas más profundas que Dios nos ofrece, también las experimentaríamos. Y cuando uno experimenta lo profundo de Dios, lo demás es añadidura. Amén. Lo demás no sabe tan rico ya. Lo demás es lo demás. Dios quiere que entremos en las aguas profundas de lo que Él nos ha revelado en su palabra. Hay cosas más maravillosas que vivir en santidad. La libertad que produce la santidad. La bendición que produce andar en limpieza. ¿Para qué uno vivir fingiendo? ¿Para qué uno vivir escondiéndose de la mujer? Allá con otra vieja, allá, y llega a la casa de amorcito. ¿De dónde viene? De la oficina. Está con mucho trabajo. ¿Para qué esa porquería? ¿Por qué no vivir santamente? ¿Por qué no vivir para una sola mujer? ¿Por qué no amar realmente a esa mujer? ¿Por qué no respetar a esa mujer? ¿Por qué no entregarle todo a esa mujer? No, porque se puede fingir, ¿cierto? Porque se puede vivir doblemente. Pero, ¿qué dice la Biblia? Hay un Dios que te está mirando continuamente. A Dios nadie se lo puede engañar. Nadie puede engañar a Dios. ¿Saben qué es lo hermoso? Vivir delante de Dios. ¿Saben qué dice el profeta Elías? Vive Jehová delante de cuya presencia estoy. Una vez enseñé en el Líbano, Tolima, hace muchos años, año 76. Enseñé en el Líbano, Tolima, a un grupo de campesinos acerca de la santidad y acerca del hecho de que Dios está vivo, Cristo está vivo, en una pequeña iglesia en el Líbano. Y les enseñé que Dios nos ve, en todo momento estamos ante su presencia. Y les enseñé que debemos vivir en la presencia de Dios. Y me esforcé en enseñarles eso. Y unos días después vino una niña, se llamaba Lesbia, nunca me olvidé su nombre, Lesbia. Vino Lesbia y me dijo, ay pastor, ¿sabe una cosa? Yo ahora me baño con vestido de baño. Me ducho con vestido de baño. Y, ¿cómo así, Lesbia? ¿Y por qué? Es que usted nos enseñó eso de que Dios nos ve todo el tiempo y a mí me da una pena que me vea desnuda. Ella lo entendió tan realmente lo entendió, ¿cierto? Tan literal, que Dios me está viendo en todo tiempo, que le empezó a darle pena bañarse de noche. Le dije, no, mira, no tengas pena, Dios hizo tu cuerpo. Tu cuerpo para Dios no es malo, ni es pecado, ni es pecaminoso. Tu cuerpo es hermoso, lo hizo Dios, no tengas ningún temor. Acuérdate que Él hizo a Adán y Eva como desnudos, ¿sí? En pelotica los hizo. Dios nos espanta con eso. Pero me gustó que ella me entendió el concepto. ¿Sabes una cosa? Si uno mantiene esa conciencia de que uno vive delante de Dios todo el tiempo, uno se deja de estar viviendo delante de los demás. Ya no le importan tanto el que dirán. Ya uno no vive para fingir y para que me crean y para que me admiren y me den palmaditas y me aplauden. No me interesa eso. Vivo delante de Dios. Es delante de Dios que me interesa vivir. Y sé que se puede. Sé que se puede. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Terminamos. Mi experiencia, escucha esto que es muy importante, mi experiencia será transformada conforme vea lo que realmente es verdad acerca de quién. Acerca de mí. Ahora, ¿dónde está la verdad acerca de mí? En la Biblia, tienes que leerla. Tienes que leer lo que Dios dice acerca de ti ahora que eres de Cristo. Cuando yo tomo esa verdad que Dios dice acerca de mí y la considere verdad, eso es todo lo que yo puedo hacer. Considerar que aquello es verdad. Cuando lo considere verdad, ¿qué sucede? El Espíritu Santo lo hace verdad en mi experiencia. Cuando yo era un joven cristiano, estaba comenzando a conocer las cosas de Dios, y un maestro me enseñó acerca de la muerte al pecado, que estoy muerto al pecado. A mí me impactó tanto esa verdad que yo me fui a mi casa, y en mi casa en ese tiempo había un apartamento en la parte de atrás que mi mamá alquilaba y estaba desocupado, y yo me metí a ese apartamento y me metí días a ayunar, días en ayuno en ese apartamento, porque me impactó tanto esa verdad de morir al pecado, que yo empecé a entrar en ayuno y a orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero morir al pecado. Yo quiero morir al pecado. Y yo le decía, Señor, mátame al pecado. Y yo leí que yo fui crucificado juntamente con Cristo. Yo le decía, Señor, llévame a vivir ese momento de haber sido crucificado contigo. Yo le decía,
Ya no quiero verte a ti allí crucificado. Yo te he visto siempre allí crucificado. Ahora quiero verme a mí contigo allí crucificado. Y yo decía, Señor, llévame a tener esa experiencia de ser crucificado juntamente contigo. Yo quiero sentir los clavos, yo quiero sentir las espinas, yo quiero sentir el dolor tuyo, porque tú dices que yo fui crucificado juntamente contigo. Espíritu Santo, llévame a esa verdad. Y yo creía que el Señor lo iba a hacer. Pero el Señor me dijo, no has entendido, después de 3 días de ayuno, vaya, báñese, vaya, coma, porque no ha entendido. Yo no tengo que matarte, yo ya te maté, ya estás muerto. Yo quería morir. No tienes, oye bien, no tienes que morir al pecado, ya estás muerto. ¿Acabas de ver? Lo que tienes es que considerarte muerto al pecado. Entonces Dios me llevó a Romanos 6. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y en ese momento me di cuenta que estaba oliendo a sancocho y terminó mi ayuno. Ya entendí. Ya Dios me mostró la verdad. Estoy muerto. Lo que tengo es que creer que estoy muerto. Amén. Todas las verdades de la palabra de Dios son por fe. Dios no te está diciendo, Andrea, tienes que ser santa. No, te dice, Andrea, ya eres santa. Créelo y vive como tal. ¿Qué tal? Claro. La Biblia no dice, Nayet, tienes que ser una nueva criatura. No, ya te hice una nueva criatura. Vive como una nueva criatura. La Biblia dice, Rosemary, trata de vivir la vida abundante. No, el Señor dice, Rosemary, ya te di la vida abundante. Créela y vívela. Es por fe. Pero hermanos, cuando uno cree en la verdad, el Espíritu Santo lo hace verdad. Lo revela como verdad y viene a ser parte de tu experiencia. Entonces, esa santificación posicional que ya tenemos en Cristo se va a ir haciendo, se va a ir manifestando en nuestra experiencia a medida que nosotros realmente lo creamos. Es por la fe. Conclusión. Lo que Cristo hizo por mí en la cruz es la base de toda mi experiencia, ahora y en mi futuro. Solo por fe se vuelve real en mí. ¿Sabes una cosa? Todo ya está hecho. ¿Quién lo hizo? Cristo lo hizo por ti, pero tienes que saber qué fue lo que hizo. Amén. Y cuando lo sepas, tienes que creerlo. Y cuando lo creas, lo vas a vivir, lo vas a experimentar. Se va a volver una realidad en tu experiencia diaria. Y eso es lo revolucionario de la vida cristiana. La vida cristiana no consiste en aprenderse una cantidad de normas y reglas y tratar de vivir de acuerdo a esas reglas. La vida cristiana consiste en dejar que Cristo, que está vivo y que está dentro de mí, viva su vida a través de mí. Eso es experiencia espiritual. Y eso es poderoso y es contrarrevolucionario. Porque no soy yo, sino Cristo en mí. Tienes que llegar a ese punto. Tienes que meterte en esa realidad hasta que sepas que Cristo realmente vive su vida a través de ti. Eso es lo que hace de la vida cristiana una vida completamente diferente a cualquier otra experiencia. Cuando sabes que Cristo realmente está en ti y vive a través de ti. Es su vida, no la mía. Es su poder, no la mía. Es su santidad, no la mía. Es su sabiduría, no la mía. ¿Entiendes eso? Es Cristo. Y esto es lo que cambia realmente la vida de los cristianos. Y es lo que hace cristianos poderosos, influyentes, cristianos gozosos, victoriosos. Descubrir esa verdad. Ya no soy yo, sino Cristo. Así como Pablo dice en un momento, ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Ahora tú puedes decir, ya no soy yo quien hace aquello, sino Cristo, que vive en mí. Deja que Él viva en ti. Pídele que viva a través de ti. Ya no te preocupes tanto por ti mismo. Deja de estar pidiendo tantas cosas para yo y lo mío. Vive para Cristo. Deja que Él viva a través de ti. Cuando Él viva a través de ti, Él va a traer todo lo que tú necesitas. Te va a dar todo lo que necesitas. Y va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Pero estamos demasiado centrados en nosotros mismos.
estamos demasiado enamorados de nosotros mismos, estamos demasiado distraídos con nosotros mismos, que no vemos a Cristo realmente, que no nos hemos dado cuenta quién está dentro. Y es muy poderoso, y es tremendo, y es maravilloso. Deja que Él sea. Dile: Señor, ya sé que estoy muerto, no tengo que morir, estoy muerto. Estoy muerto al pecado, estoy muerto a mí mismo, a mi egoísmo, etcétera, etcétera. ¿Para qué me preocupo de un muerto? Dile tú, Señor Jesús. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tu palabra es verdad. Señor, entendemos y reconocemos que esa verdad es demasiado grande, es demasiado profunda. No la podemos entender en 45 minutos, en una hora, Señor. Necesitamos toda una vida para poder profundizar en esa verdad y poder realmente experimentar esa verdad. Pero gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros para llevarnos a esa experiencia, Señor, para llevarnos a esa realidad. Padre, gracias por habernos comprado por medio de la sangre de Jesucristo para que te pertenezcamos por toda la eternidad. Gracias porque es lo que Cristo hizo en la cruz, lo que me permite ahora estar ante tu presencia y vivir en tu presencia cada día. Señor, te alabo, te bendigo y te adoro por haberme amado de tal manera que entregaste a tu Hijo Jesucristo en la cruz. Señor Jesús, te agradezco por haberme amado de tal manera que fuiste a morir en mi lugar y derramaste tu preciosa sangre para comprarme para Dios. Amado Espíritu Santo, te doy gracias por amarme tanto que has venido a morar, a vivir, a habitar dentro de mí para llevarme a experimentar toda esta verdad maravillosa. Señor, te entrego mi corazón. Hagamos esta oración juntos. Dígale: Señor, en este lugar, en esta hora, en este día, te entrego conscientemente, voluntariamente y libremente, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te rindo a ti lo que pienso, lo que siento, lo que decido. Reconozco que en mi poder, que en mi capacidad es imposible vivir para ti, pero también reconozco que he recibido tu Espíritu dentro de mí para poder en tu Espíritu vivir la vida que tú diseñaste para mí, la vida abundante, la vida libre, la vida sana, la vida poderosa, la vida influyente, la vida gozosa que tú diseñaste para mí. Por la fe me apropio en esta hora que he sido comprado para ti y que te pertenezco por toda la eternidad y que nada ni nadie podrá arrebatarme de tu mano, porque tú así lo has declarado. Ayúdame, Señor, a conocer la verdad. Ayúdame a vivir en este proceso de santificación constante por el Espíritu. Me rindo a ti, me sujeto a ti, me someto a ti, en el nombre de Jesús. Y te doy a ti toda la gloria, toda la honra, todo el poder. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.